Buenas tardes, yo soy el presentador Lara Martínez Vicente y yo voy a estar a cargo del webinar Redes de Computadora e Internet, el cual a lo largo de todo este webinar veremos conceptos muy importantes, los cuales me estaré apoyando de herramientas visuales para que todos estos temas queden lo mayor comprendido posible. Empecemos. Veremos lo que son los temas diferencias entre red e internet, ya que muchos confunden mucho estos conceptos, los cuales quedarán claros en las diapositivas siguientes. También veremos lo que es topologías de red, qué es una topología de red, como también que está dividido en topologías físicas y en topologías lógicas, los cuales veremos qué es una topología física, cuáles son las topologías físicas que existen, como también veremos las topologías lógicas y cuáles son las dos topologías lógicas que existen. Como también veremos algo muy importante que es el modelo OSI. También explicaremos lo que es las 7 capas del modelo OSI, que es muy importante entender cada una de las capas y cuál es su función en este modelo. Como también veremos un ejemplo de un envío de datos a través del modelo OSI pasando por el router. Como tendremos un cierre del webinar que dará finalización a esta sesión. Empezaremos por lo que es diferencia entre red e internet. Red es un conjunto de dos o más computadoras interconectadas entre sí y que intercambian información. Actualmente no solo las computadoras hacen uso de las redes, podemos encontrar también sensores, dispositivos de control, celulares que se conectan directamente a la red. Internet se trata de un sistema de redes interconectados mediante distintos protocolos que ofrecen una gran diversidad de servicios y recursos, como por ejemplo el acceso a archivos de hipertexto a través de la web. La diferencia que podemos ver entre red e internet es que red se define como un grupo de dos o más sistemas informáticos que están conectados entre sí, y internet se describe como varias redes de trabajo que están conectadas. Otra diferencia que podemos ver es que una red suele estar presente dentro de una ubicación geográfica restringida, como es un instituto, como es un hogar, mientras que el Internet es más amplio y se extiende de un país a otro. Eh, Otra diferencia es que las personas que forman parte de una red pueden interactuar entre sí cara a cara, ya que están en el mismo lugar, pero las personas en Internet no siempre pueden interactuar entre sí, porque más de 200 países son parte de él. Otra diferencia es que Internet permite a las personas acceder a la web y obtener más información sobre cosas en todo el mundo, mientras que una red ayuda a conectar a las personas. Otro de los diferencias que tenemos es que los tipos principales de una red son de red de área local, red de área amplia, red de área, puede ser de área de campus, red de área doméstica, y el principal tipo de internet es el World Wide Web. Como podemos ver, eh, seguiremos con el tema que son las topologías de red, pero primero tenemos que saber qué es una topología de red. La topología de red se define como una familia de comunicación usada por las computadoras que conforman una red, pero para intercambiar datos. Esto quiere decir, en otras palabras, que la forma en la que está diseñada la red, sea en plano físico o en plano lógico, por lo cual también veremos lo que son las topologías físicas y las topologías lógicas. En este caso veremos lo que es las topologías físicas, empezando por qué es una topología física. Una topología física se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los dispositivos finales y de infraestructura.
como lo que son los routers, los switch, los puntos de acceso inalámbrico. Las topologías físicas generalmente son un punto a punto o en estrella. Lo que veremos aquí primero es la topología de bus. La topología de bus, esta topología permite que todas las estaciones reciban la información que se transmite. Una estación transmite y todas las restantes se escuchan. Consiste en un cable con un terminador en cada extremo que se cuelgan todos los elementos de una red. Todos los nodos de esta red están unidos a este cable, el cual recibe el nombre de backbone cable. También tenemos la topología física de anillo. Esta topología de red en la que cada estación está conectada a la siguiente, pero la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y una transmisión que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación. Y así es como se ve la topología de bus y la topología de anillo gráficamente, cómo se representaría. Cada una pues, tiene su distinta forma de representarse, así que nos apoyaremos de estas imágenes visuales para entenderlas mejor. Pasaremos a la topología física de estrella y estrella extendida. La topología de estrella es una red en estrella en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de ser necesarias a través de este. Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Y la topografía de estrella extendida es igual a la topografía de estrella, con la diferencia de que cada nodo se conecta con el nodo central. También es el centro de otra estrella. Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o un switch y los nodos secundarios por hubs. Como podemos ver aquí también, tenemos la representación de lo que es una topología de estrella y cómo está conformada, así como también tenemos lo que es la topología de estrella extendida y cómo está conformada por más topologías de estrella. Vamos a ver lo que es la topología física en malla y topología física en árbol. La topología en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. La red de malla está completamente conectada. No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones, ya que cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. Y la topología de árbol combina características de la topología de estrella con la de bus. Consiste la topología de árbol en un conjunto de subredes de estrellas conectadas a un bus. Esta topología facilita el crecimiento de la red y como podemos ver aquí en la topología de malla, todas las computadoras están conectadas entre sí. La computadora de hasta arriba está conectada con la de la izquierda, con la derecha, con la de abajo de la izquierda, la de abajo de la derecha y la de abajo de ella. Y así sucesivamente con las demás computadoras se puede observar esa representación gráfica, el cual representa que todas están conectadas entre sí. Y la topología de árbol se ve su representación gráfica de esta manera. Así que esto nos ayuda a entender mucho más estos temas. Y por último pasamos a la topología física mixta, que la topología mixta son aquellas en las que se aplica una mezcla entre alguna de otras topologías, ya sea topología de bus, ya sea la topología de estrella o ya sea la topología de anillo. En este caso podemos ver que la topología mixta en esta representación gráfica está representada por una topología de anillo que anteriormente ya vimos y una topología de estrella que igual anteriormente ya vimos. Y esto nos da a entender que este tipo de topologías se pueden combinar. Así que
Pasando esto, entendiendo estos temas, estos conceptos de lo que es las topologías físicas y cuáles de las topologías físicas existen, nos podemos ir al tema de topologías lógicas, el cual sería el siguiente. Pero para eso tenemos que saber qué es una topología lógica, ya que la topología lógica se refiere a la forma en la que la red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red, ya que los protocolos de la capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio determinista y no determinista. Lo que podemos ver aquí son dos tipos de topologías lógicas, que son Ethernet y Token Ring. Empezaremos por la de topología de Ethernet, que simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts de medio de la red. No existe un orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada y como funciona el Ethernet. Y también tenemos lo que es la topología de Ring, que es una topología de red diaria local, que envía datos a una dirección a través de un número de ubicación específico utilizando un testigo. Y van a decir, ¿pero qué es un testigo? Un testigo es el símbolo de autorización para el control de la línea de transmisión. Ese testigo permite a cualquier estación emisoria de red enviar los datos cuando llegan el testigo a esa ubicación. Y así, como podemos ver, tenemos estas representaciones gráficas de la topología lógica de Ethernet. eh, y así es como se vería. Y tenemos lo que también es la topología lógica de Token Ring, la cual también tenemos la representación gráfica y nos da una mayor visión a entender cómo es que se manejan este tipo de topologías. Y pasaremos a lo que es eh, el modelo OSI. Para entender el modelo OSI tenemos que entender qué es el modelo OSI. El modelo OSI, el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos, OSI, por sus siglas en inglés, es un método conceptual creado por la Organización Internacional de Normalización ISO, que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen usando protocolos de estándar. Prácticamente en resumido todo esto, el modelo OSI proporciona a diferentes sistemas informáticos un estándar para comunicarse entre sí, ya que el modelo OSI se puede entender como un lenguaje que es universal de comunicación entre sistemas de redes informáticas que consisten en dividir sistemas de comunicación, pero en 7 capas abstractas aplicadas de forma vertical, lo cual vemos en nuestra representación, lo que es del lado derecho, vemos que son las 7 capas, que son la capa 7, que es la capa de aplicación, la capa de representación, la capa 5, que vendría siendo la capa de sesión, la capa 4, que es la capa de transporte, la capa 3, que es la capa de red, la capa 2, que es de enlace de datos, y la capa 1, que es la capa física, y a continuación veremos lo que es la capa, las 7 capas. La capa número 7, que es la capa de aplicación, esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software como navegadores web y clientes de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las capas de aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación, sino que más bien la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Una vez sabiendo esto, nos vamos a lo que es la capa número 6, que la capa número 6 es la capa de presentación, que esta capa es la principalmente responsable de preparar los datos para que se pueda usar la capa de aplicación.
En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para el consumo de las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es responsable de traducir esos datos entrantes en una sintaxis que la capa de aplicación del dispositivo receptor pueda comprender. Después nos vamos a lo que es la capa 5, que es la capa de sesión. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre los dos dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente para transferir todos los datos que se están intercambiando. Tras esto se cerrará sin demora la sesión para evitar desperdicio de recursos. Una vez esto, nos vamos a lo que es la capa 4, que la capa 4 es la responsable de la comunicación de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica que antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, que es la siguiente que vamos a ver, toma los datos de la capa de sesión, que es la capa anterior, y fragmenta seguidamente los trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte de dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construirlos con ellos los datos de la capa de sesión los pueda consumir. La capa de transporte también es responsable del control de flujo y del control de errores. Una vez sabiendo las capas hasta la capa 4, nos vamos a la capa 3, que la capa 3 es la capa de red. La capa de red es la responsable de posibilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos que se encuentran en comunicación en la misma red, entonces no hace falta que la red esté en esta capa, sino que la capa de red lo que hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos que la capa transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes y reanimarlos después en el dispositivo receptor. La capa de red también busca el mejor camino físico para los datos lleguen a su destino. Este se conoce como enrutar. Después nos vamos a la capa 2, que es la capa de enlace. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, salvo que lo que hace es facilitar la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en esta misma red. La capa de enlace toma los datos de los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños denominados tramas. Al igual que la capa de red, la capa de enlace también es responsable del control de flujo y de errores respecto a la comunicación dentro de la red. Por último tenemos lo que es la capa física, que la capa física prácticamente incluye los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, como los cables. Se trata también de la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits. Esta secuencia de bits es una serie de unos y ceros, nada más. La capa física de ambos dispositivos pueden consensuar, además de una convención de señales que permiten distinguir los unos de los ceros en ambos dispositivos. Como se pudo ver aquí, en todo esto de lo que es el modelo OSI, pudimos entender cómo se transfieren los datos de un transmisor a un receptor. Así que entendiendo esto, entendiendo qué es el modelo OSI, entendiendo para qué sirven cada una de las 7 capas y la importancia que tiene cada una de las 7 capas para el transporte de paquetes, les daré un ejemplo de un
envío de paquetes a través del modelo OSI pasando por el router. En este ejemplo tenemos a el señor Carlos, que está del lado de la transmisión, y a la señora Paula, que está del lado de recepción. Sabiendo esto, iniciaré el ejemplo, que es el señor Carlos, que es la transmisión, quiere enviar a la señora Paula un correo electrónico. El señor Carlos redacta dicho mensaje en una aplicación de correo y después le da en enviar. Su aplicación de correos pasa su mensaje a la capa de aplicación, que como vimos, la capa de aplicación es la capa número 7. Y esta elige el protocolo y pasa por los datos de la capa de presentación, que esa capa de presentación es la capa número 6. La capa de presentación comprime todos los datos y los pasa por la capa de sesión, que es la capa número 5, que será la que inicie la sesión de comunicación. Después, los datos llegarán entonces a la capa de transporte, que es la capa número 4, y será allí segmentados. Después de estos segmentos rotos, serán rotos en trozos y más pequeños para pasar a la capa de red, que es la capa 3. En trozos aún más pequeños, tramas que se irán a la capa de enlace, que es la capa 2. Entonces, la capa de enlace de datos enviará las tramas a la capa física, que la capa física es la capa 1, para que puedan ser convertidas por una secuencia de bits formadas por unos y ceros, que viaja a través de un medio físico, por ejemplo, se podría dar un ejemplo, el cable. Ahora, cuando el ordenador de la señora Paula reciba la secuencia de bits a través de un medio físico, como por ejemplo su router y su Wi-Fi, los datos viajarán a través de la misma serie de capas, como pasó, pero en este caso lo hará de manera inversa, en orden inverso. De la capa 1, ahora lo hará de la capa 1 a la capa 7, que primero pasa por la capa física, que es la capa 1, donde convertirá la secuencia de bits en tramas que pasarán a la capa de enlace de datos, que es la capa número 2. Lo segundo es que la capa ensamblará las tramas para formar paquetes que pueda utilizar la capa de red, que la capa de red es la capa 3. Lo tercero es que la capa de red creará segmentos a partir de tales paquetes y los enviará a la capa de transporte, que la capa de transporte es la capa número 4. Por último, la capa de transporte enviará tales segmentos en trozos de información. Los ahora ya datos pasarán por la capa de sesión, que es la capa número 5. Y esta, a su vez, los hará llegar a la capa de presentación, que es la capa número 6. Después pondrá fin a la sesión de comunicación. La capa de presentación eliminará entonces la compresión y pasará 2 datos brutos a la capa de aplicación. Por último, la capa de aplicación suministrará los datos legibles por humanos al software de correos de la señora Paula, al fin de que esta persona pueda leer en pantalla de su portátil el correo que fue enviado por el señor Carlos, ya que el señor Carlos fue el transmisión y la señora Paula fue la receptora. Y cuando la señora Paula quiera enviarle un correo al señor Carlos, se hará lo mismo. La señora Paula empezará desde la capa de aplicación hasta la capa física, y el señor Carlos, para recibir su correo de la señora Paula, empezará por la capa física, como se explicó. Ahora empieza la inversa. Carlos
empezará por la capa física hasta terminar por la capa de explicación, donde Carlos podrá ver el correo de la señora Paula, si la señora Paula le mandara un correo. Y así ha sido este ejemplo. Espero que haya sido entendible. Como se pudo expresar, se fueron diciendo por capas, qué capas iba pasando cada uno a la hora de que lo enviaba y a la hora de que lo recibía. Se empezó diciendo las capas, cómo iba ese proceso, y espero que haya sido de lo más entendible posible. Hemos llegado a la parte final de este webinar, pero no sin antes decir 3 conceptos que son muy importantes, que hay que recalcar de lo que es una red. Como por ejemplo, lo que es la red, que es un conjunto de 2 o más computadores interconectados entre sí y que intercambian información. Eso es algo que se tiene que aprender muy bien, ya que, pues, como se pudo ver ahí, se puede confundir con lo que es Internet y pues no queremos eso. También lo que podemos definir es lo que la topología de red, de que se define como una familia de comunicación usada por los computadores que conforman una red para intercambiar datos. Como pudimos ver aquí en las topologías de red, vimos que habían 2 topologías, que era la física y la lógica, y que cada una tenía topologías diferentes y de diferente manera. Cada una tenía su diferente nombre y estaba conformado por diferentes aspectos la que lo caracterizaban esa topología, que hacía diferentes, y algunas eran muy similares también porque compartían cosas similares y algunas se mezclaban. Y un concepto demasiado importante es lo que es lo del modelo OSI. El modelo OSI hay que aprendérselo muy bien, ya que es muy importante entenderlo para saber cómo es el transporte de paquetes de una transmisión a un receptor. Ya que el modelo OSI se puede entender como un lenguaje universal de comunicación entre sistemas de redes informáticas, que consiste en dividir un sistema de comunicación en las 7 capas que, como vimos, están aplicadas en forma vertical, que puede ser como empieza de arriba hacia abajo, de la capa 7 a la capa 1, y después pasar de la capa 1 a la capa 7. Y estos temas son muy, muy importantes, los cuales se tienen que entender, tiene que ser muy entendible el hecho de que el modelo OSI es una parte muy fundamental de lo que es prácticamente las redes. Y entendiendo esto, les doy muchas gracias por su atención. Yo soy el presentador Lara Martínez Vicente y gracias a todos por su atención. Espero que los temas hayan quedado muy bien explicados, ya que se tuvo la manera en la cual explicar los temas gracias a la ayuda de herramientas visuales, como lo vimos aquí. Y en esto hay que hacer hincapié en todo lo que vimos a lo largo de todo este video, ya que todos estos conceptos de alguna manera nos van a ayudar en futuro a comprender mejor los temas. ¿Por qué? Porque nos tienen que quedar bien claro estos conceptos, lo que es una red, nos tiene que quedar bien claro lo que es Internet. ¿Por qué? Para saber cuáles son sus diferencias, para no confundirme a la hora de ver los siguientes temas. Me tiene que quedar claro el hecho de qué es una topología. También tiene que quedar claro cuáles son las topologías físicas y cuáles son las topologías lógicas. Tiene que quedar bien entendido el hecho de que por qué las topologías lógicas son diferentes de las topologías físicas. ¿Cuáles son las topologías físicas? Todo esto todo esto es con un fin, el cual es que se entendiera, que aprender distintos conceptos, ya que todo este material es para la comprensión de todos ustedes que están aquí en este webinar, aprendiendo los conceptos que como anteriormente vimos, y también se dio al final un ejemplo, el cual se tuvo la mayor explicación en lo que es la transmisión de datos, cómo es el ejemplo, cómo
como porque nosotros lo vemos así de, ok, voy a mandar un correo, hoy tengo que mandar un correo, hoy tengo que solicitar una página, hoy tengo que abrir esto, tengo que enviar aquello, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y detrás de todo eso están estos temas, que los cuales a lo mejor es a la ligera porque no lo pensamos, simplemente es como de, ok, voy a mandar un correo que me pidieron, entregar algo, lo envío, se acabó, cierro y terminó. Pero detrás de todo esto hay todos estos temas, todos estos procesos, los cuales se ven reflejados nosotros no lo vemos, pero de manera interna todo esto está trabajando para que nosotros tengamos facilidades y con un solo clic podamos tener información de diversas partes del mundo, podamos tener envíos y recibir paquetes, podamos tener infinidad de cosas gracias a todo esto que tenemos hoy en día. Eh, Sin nada más que decir, este es el cierre del webinar. Les agradezco muchísimo su atención, el haber estado aquí y muchas gracias por su atención, por su participación y este sería el cierre del webinar. Muchas gracias.